Capítulo 51. Combo de comidas otaku del sistema. Potencial oculto y esperanzas de una doncella. Al final, se decidió oficialmente que Uchiha Kei se convertiría en el nuevo gran anciano. Sin embargo, la fecha en que asumiría el papel fue pospuesta por el propio Kei. Llevar el título de gran anciano significaría que cada acción que tomara representaba directamente al clan Uchiha, lo que complicaría muchas cosas. Por lo tanto, Kei se demoró en asumir oficialmente el cargo. En su opinión, primero necesitaba actualizarse al Sharingan de 3 tomos y alcanzar la fuerza de nivel Chunin de élite. Solo con verdaderas capacidades de autopreservación podría el título de gran anciano ser de beneficio real. Ocupar el puesto ahora solo lo ataría e invitaría a problemas innecesarios. De todos modos, incluso sin el título, ya recibió el trato y el estatus que le confería. Uchiha Setsuna y los demás respetaron los deseos de Kei y no lo presionaron. El puesto quedó vacante, y el consenso entre los rangos superiores fue que permanecería así hasta que Kei lo aceptara oficialmente. Esa noche, Kei regresó a su propia casa. Naturalmente, el equipo de escolta dirigido por Uchiha Naori también regresó al edificio de apartamentos. Entonces, ¿Kei ni? Exclamó una voz sorprendida. Cuando Kei entró en la casa, vio a Kikyo Uzumaki dentro. La enérgica joven tenía una bufanda atada alrededor de la cabeza y sostenía una escoba, claramente había estado limpiando. Kei parpadeó sorprendido. ¿Kikyo? ¿Por qué estás en mi casa? Simplemente, tenía curiosidad. No era inesperado que ella pudiera entrar. Hacía tiempo que le había dado una llave. Kikyo, sin avergonzarse en lo más mínimo, respondió naturalmente. Fuiste a la finca del clan con el otro Uchiha hoy, ¿verdad? Pensé que tu casa estaría vacía esta noche, así que vine a cuidar la casa. Miró cautelosamente por la ventana, no vio a nadie, luego se inclinó y susurró. Kei ni, como creador del juego Genjutsu, lo que tienes ahora es uno de los principales secretos de la hoja oculta. Además, el refresco que le diste a Uchiha antes, Kusina y yo lo probamos. Dijo que no debíamos exponer esas cosas a la ligera. El corazón de Kei se agitó. Inmediatamente pensó en el refresco que le había entregado a las hermanas Uzumaki. Claramente, habían descubierto algo. Cerró silenciosamente las puertas y ventanas, y Kikyo rápidamente formó sellos de mano. Una barrera envolvió instantáneamente la habitación, cortándola del exterior. Uchiha Naori y los demás se dieron cuenta de inmediato y se pusieron en alerta, activando su Sharingan mientras vigilaban el perímetro. Aunque no tenían idea de lo que Kei y Kikyo estaban haciendo adentro, pensaron. Lord Kei debe tener sus razones. Una línea clásica. En la Tierra, esto sería una mina de oro para los memes. Pero para los guardias Uchiha, las palabras de Naori tenían mucho sentido. Todos pensaban lo mismo. En el interior, Kei estaba discutiendo los efectos de la gaseosa con Kikyo. Refrescaba la mente, reducía la fatiga y restauraba la energía, que a su vez restauraba parcialmente el chakra. Ese fue el verdadero efecto del refresco del sistema. Si bien no era tan potente como una píldora soldado, carecía de las limitaciones y efectos secundarios de la píldora. Las píldoras de soldado se usaban típicamente para la nutrición y la recuperación de chakras, pero requerían una metabolización rápida, lo que podía agotar la fuerza vital. Y el consumo excesivo podría causar graves daños al sistema digestivo. Los refrescos de la marca System no tenían nada de eso. En el peor de los casos, la carbonatación causaba una leve hinchazón, fácilmente manejable por el físico de un ninja. En teoría, siempre que tuvieras espacio en el estómago, beber refrescos podría reponer rápidamente el chakra. Además, después de la investigación de Kusina Uzumaki, resultó que los shinobi normales no podían maximizar completamente el efecto. Era más efectivo para clanes como los Uchiha o los Yamanaka, aquellos cuyos Kekko y Genkai o técnicas secretas estaban ligadas a la energía mental. Después de aprender todo esto, Kei echó un vistazo al inventario del sistema, a la variedad de comidas con botaku que había dibujado usando puntos de emoción. Todo lo que había allí, incluida la gaseosa, venía con descripciones cortas y crudas. XXX. Aumenta la productividad durante las noches en vela y las horas extras. Ayuda al anfitrión y al equipo a convertirse en los desarrolladores de juegos más fuertes. XXX es el nombre de cada artículo. Sin duda, la intención del sistema no había cambiado. Todavía quería que Kei se convirtiera en el señor supremo de la industria de los videojuegos. Pero dentro del mundo shinobi, estos eran suministros de primer nivel. Incluso la basura del sistema tiene sus usos. No, si se hicieran públicos, causaría un gran revuelo, pero dejarlos enterrados en el inventario es un desperdicio. Solo utilizándolo se puede realizar su verdadero valor.
Y ahora que tengo mi posición en el clan Uchiha, no necesito ser tan cauteloso como antes. Con ese pensamiento, Kei tomó una decisión. Kikyo, atónito, observó cómo sacaba hamburguesas, papas fritas, alitas de pollo al estilo de Orleans y más. La comida combinada otaku completa. Todo esto viene del mismo lugar que la gaseosa. Kikyo, usa un pergamino de sellado para guardarlos y llévaselos a Kusina-san. Ustedes dos analizan los efectos. Saliendo de su conmoción, Kikyo rápidamente sacó un pergamino y selló todo lo que había dentro. Cuando terminó, vaciló, parecía que quería decir algo, pero no pudo sacarlo. Kei simplemente sonrió, le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo en voz baja: no te preocupes. Este es un poder único para mí, una habilidad especial basada en la invocación. Simplemente no se lo digas a ningún extraño. Ante esas palabras, Kikyo asintió enfáticamente. El mundo shinobi estaba lleno de habilidades extrañas. El clan Uzumaki era conocido por sus extraños poderes de linaje. Por ejemplo, el sello de la muerte de la parca, una técnica secreta de los Uzumaki que invocaba al dios de la muerte para robar almas. Era un sabor completamente diferente al jutsu de otros clanes. Así que Kikyo no tuvo problemas en aceptar lo inusual. Y lo que es más importante, Kei lo había dicho, por lo que confiaba plenamente en él y guardaría el secreto. En cuanto a si ocultárselo a Kusina y Minato, por supuesto que no. Kei ya le había dicho que lo compartiera con Kusina. No había intención de ocultárselo. Kikyo le prometió rápidamente a Kei que analizaría los efectos de la comida combinada lo antes posible. Kei charló con ella un rato más antes de llevarla de vuelta a altas horas de la noche. Sus mejillas estaban teñidas de rosa, sus ojos brillaban de felicidad. Era la alegría de alguien que veía infinitas posibilidades en el futuro. Podría haber elegido ya nombres de bebés. Después de pasar tiempo con Kei hoy, Kikyo había notado un cambio. A la chica llamada Kikyo Uzumaki le gustaba Uchiha Kei. Lo veía como su héroe, y desde que tenía 14 años nunca había ocultado su admiración. Sin embargo, Kei siempre había llevado alguna barrera interior. Nunca la rechazó, pero siempre había una leve distancia, dejándola con el miedo persistente de que podía desaparecer en cualquier momento. Ese miedo siempre la había inquietado, aunque nunca lo decía en voz alta. No quería preocupar a los demás ni ponerle las cosas difíciles a Kei. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Kikyo podía sentirlo claramente. Aquel tenue muro había desaparecido. Kei ya no daba la sensación de que iba a desaparecer. No sabía la razón, pero creía que, esta vez, no habría arrepentimientos. Entonces, ella estaba realmente feliz. Lo que no sabía era que su sensación era perfecta. De hecho, Kei había estado una vez listo para desaparecer en cualquier momento. Con sueños de huir lejos, siempre se había mantenido alejado de su anhelo. No tenía ningún deseo de emular esas nobles cualidades de Nigi-san. Pero ahora, ya no tenía que huir. Las cosas que una vez rechazó, ahora finalmente podía aceptarlas. Al mismo tiempo, dentro de la finca del clan Uchiha, en una cámara central, se estaba llevando a cabo una reunión de alto nivel de los principales miembros del clan. Capítulo 52. Uchiha Setsuna, enviaré a mi Mangeji a la siguiente generación. Todos, los he llamado aquí hoy para que puedan dar testimonio de algo y asegurarse de que se lleve a cabo. Esta será mi última petición como gran anciano del clan Uchiha. Así que les pido esto a todos ustedes. En la sala de reuniones más secreta dentro del complejo de Uchiha, Uchiha Setsuna habló solemnemente a los pocos miembros verdaderamente centrales del clan, con voz baja y envejecida. Su tono tenía gravedad, una súplica y el aire de un hombre que arregla sus últimos asuntos. Esta actitud dejó a los ancianos intercambiando miradas. Solo Uchiha Masanobu, el jefe del clan, permaneció serio pero tranquilo, claramente, ya había hablado con Setsuna de antemano. Aunque se había anunciado durante la reunión del día que Masanobu renunciaría y pasaría el papel a Fugaku Uchiha, eso fue simplemente una decisión interna. La entrega formal del título del jefe del clan no podía hacerse tan casualmente. A continuación, se llevaría a cabo una ceremonia adecuada, en una fecha propicia, a la que asistirían representantes de los principales clanes de la hoja y shinobi civiles. Solo después de eso, Fugaku se convertiría oficialmente en el jefe del clan. Hasta entonces, tu viejo sigue siendo tu viejo. Por lo tanto, el actual heredero Fugaku habló. Anciano Setsuna, ese es un tono demasiado grave. Incluso si planeas pasar el título de gran anciano a Kei Dono, siempre serás un anciano al que Uchiha respetamos profundamente. Incluso en la jubilación, todavía puedes contribuir a nuestro futuro. Pero Setsuna se limitó a negar con la cabeza. No hay necesidad de comodidad vacía.
Realmente estoy arreglando mis asuntos, porque no me queda mucho tiempo. La contundente declaración hizo que todos los Uchiha presentes, excepto Masanobu, palidecieran visiblemente. Fugaku protestó. Anciano Setsuna, su salud es obviamente robusta. ¿Por qué decir algo tan ominoso? Por favor, no. No, Fugaku. Esto no es pesimismo. Es simplemente la verdad, interrumpió Setsuna con calma. Ese tono dejó atónitos a Fugaku y a los demás. Finalmente lo entendieron. Setsuna estaba realmente cerca del final. Fugaku frunció el ceño profundamente. ¿Cómo puede ser esto? El médico te acaba de revisar hace unos días. Decían que estabas sano y que podías vivir muchos años más. Setsuna asintió. En circunstancias normales, sí. Pero, mientras hablaba, sus ojos negros, una vez nublados, se transformaron en un Sharingan de 3 tomos, el tomoe girando rápidamente. Luego, para sorpresa de todos, excepto Masanobu, las pupilas se transformaron en un triángulo que apuntaba hacia abajo. El Manjeki Sharingan. Jadeos y voces sobresaltadas resonaron en la habitación. Los Uchiha estaban atónitos. Anciano Setsuna, ¿tus ojos son Manjeki? ¿Cuándo sucedió esto? Setsuna, escudriñando la habitación con calma con aquellos ojos, finalmente los cerró y volvió a hablar. Hace solo unos días, ese día, Keidono expuso una visión para el futuro de los Uchiha. Tal vez porque soy viejo, ver la sabiduría de Keidono despertó algo en mí. Me di cuenta de los errores de mi juventud. Tuve una epifanía. Volvió a abrir los ojos, ahora de vuelta a la normalidad. Desafortunadamente, esa idea llegó demasiado tarde. Mi cuerpo fallido no puede soportar la carga de Manjeki. En el momento en que los desperté, mi vida comenzó su cuenta regresiva. Estas palabras dejaron a Fugaku y a los demás completamente sin palabras. Sus mentes zumbaban, incapaces de procesarlo. Por fin, Masanobu habló. No hace falta que preguntes más. Solo debes saber, el anciano Setsuna se está muriendo. Y cuando él muera, su Manjeki permanecerá. Pero este Manjeki ya tiene un sucesor elegido. Todavía cambaleándose, la mente de Fugaku aterrizó en un nombre. Padre, anciano Setsuna, ¿te refieres a Keidono? Setsuna asintió. Correcto. Dado que el Manjeki fue despertado por el gran anciano, debería ser heredado por el próximo gran anciano. Hizo una pausa, con expresión melancólica. Lamentablemente, Keidono y yo no somos parientes consanguíneos. Y su talento natural como shinobi no alcanza el umbral para despertar al Manjeki. Si lo hubiera hecho, podría haberle pasado el ojo a él, creando un nuevo Manjeki eterno para los Uchiha. Eso habría hecho que mi vida valiera la pena. Los ancianos Uchiha reunidos se quedaron en silencio. En el fondo, todos sentían una punzada de envidia hacia Kei. Después de todo, este era el Manjeki Sharingan, un poder legendario dentro de su clan. A pesar de que despertar al Manjeki eterno requería trasplantar los ojos de un pariente consanguíneo, lo que lo hacía extremadamente difícil, el Manjeki estándar por sí solo era suficiente para llevar a muchos a la locura. Sin embargo, ninguno de ellos expresó descontento o deseo. Porque Uchiha Kei era visto como digno de tal honor, y lo que es más importante, esta era la voluntad de Uchiha Setsuna, el propio poseedor del Manjeki. Por lo tanto, la solicitud final de Uchiha Setsuna fue confirmada. El gran anciano moribundo confiaría su Manjeki Sharingan a Kei, para llevarlo a la siguiente generación. A lo largo de todo el proceso, los ancianos mantuvieron expresiones solemnes, inmersos en una atmósfera de sombrío orgullo, cada uno impregnado de la dramática autoglorificación que definió la famosa e intensa perspectiva de los Uchiha. Si Kei hubiera sabido lo que estaba pasando, incluso conociendo la infame funcionalidad Plug and Play del Sharingan, podría haber murmurado: el engaño colectivo de este clan es demasiado serio. En cualquier caso, la decisión estaba tomada. Sin embargo, lo que Fugaku no sabía era que su amado padre, Uchiha Masanobu, también estaba planeando algo para el futuro. Aunque Setsuna había mantenido la calma, sus acciones habían impactado profundamente a Masanobu. Y ahora, sintiendo que su propia salud se deterioraba, Masanobu tomó la decisión en secreto de despertar al Manjeki Sharingan él mismo mientras aún tuviera fuerzas. Si lo conseguía, podría pasar su Manjeki a su hijo, Fugaku. Aunque le costara la vida, moriría sin remordimientos. Así eran los Uchiha. Después de todo, eran el clan del amor, dispuestos a darlo todo por lo que apreciaban. El profundo amor de Uchiha Setsuna por el clan lo llevó a dejar sus ojos a Kei. El gran amor de Uchiha Masanobu por el clan, y su pequeño amor por su hijo, lo obligaron a quemarse, solo para darle a su hijo ojos que pudieran atravesar la oscuridad. Capítulo 53.
Los movimientos de las grandes naciones Shinobi. El anciano Madara abre la puerta a la corrupción. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 3 días. El Kage de las otras 4 naciones ya había recibido noticias del juego de Genjutsu a través de espías plantados en la aldea oculta de la hoja. En la Tierra del Agua, dentro de Kirigakure, el recién nombrado cuarto Mizukage, Yagura Karatachi, frunció el ceño profundamente. Como el Mizukage más joven en la historia de la niebla oculta, una larga cicatriz corría debajo de su ojo izquierdo. Sin embargo, debido a su baja estatura, poco más de 1 metro de altura, y su rostro juvenil, no parecía amenazante. En cambio, la gente a menudo sentía lástima por él, como si pensara, pobre niño. En realidad, sin embargo, este hombre estaba casado y ya tenía un hijo. Era solo que cada vez que se paraba al lado de su esposa, la gente siempre tenía la extraña sensación de que ella era la dominante. Como un joven Mizukage con gran ambición, Yagura había buscado durante mucho tiempo poner fin a las políticas de niebla de sangre instituidas desde la era del segundo Mizukage. A pesar de la abrumadora dificultad, había estado trabajando incansablemente para lograr ese objetivo. Por esta razón, vigiló de cerca cada movimiento de Konohagakure, la aldea shinobi más importante, enviando a muchos espías para recopilar información y descubrir la raíz de la fuerza duradera de la hoja. Por lo tanto, incluso desde el otro lado del mar, Yagura fue uno de los primeros en recibir información sobre el juego de Genjutsu. ¿Juego de Genjutsu, el clan Uchiha? ¿Por qué? Pensaba que estaban siendo constantemente reprimidos y excluidos por los altos mandos de la hoja. ¿Cómo lograron de repente algo tan grande, y sin que la dirigencia se resistiera? ¿Podrían haberse reconciliado? Murmuró para sí mismo, golpeando rítmicamente con los dedos sobre el escritorio, frunciendo el ceño profundamente. Después de una larga pausa, Yagura finalmente decidió enviar aún más espías a Konoha, algunos haciéndose pasar por comerciantes, para ver si podían comprar grandes cantidades del juego de Genjutsu de la hoja. Incluso con solo informes escritos, el más joven de los Mizukage podía percibir fácilmente el inmenso potencial del juego para los shinobi. Además, consideró la posibilidad de que la versión que se vende públicamente sea una versión diluida. Por lo tanto, instruyó a sus hombres para que intentaran adquirir también una versión interna del juego. También se hicieron planes para estudiar y replicar el juego, aunque tales esfuerzos solo comenzarían después de obtener una copia. Aún así, en el fondo, Yagura era pesimista sobre la replicación. Después de todo, el juego claramente involucraba a los Uchiha. La inteligencia decía que era una técnica secreta desarrollada por el clan Uchiha. Eso significaba que estaba ligado al Sharingan. Sin el Sharingan, incluso poseer todos los detalles técnicos no sería suficiente para reproducirlo. Las acciones de Yagura fueron reflejadas por casi todas las aldeas shinobi mayores y menores. Todas las grandes potencias hicieron movimientos idénticos. Aunque existían pequeñas variaciones, las diferencias eran triviales. Por ejemplo, el tercer Raikage, quien, al igual que sus predecesores, era un bruto, inicialmente quería enviar hombres directamente a la hoja para robar el juego de Genjutsu. Al igual que cuando intentaron secuestrar a un candidato a Jinchuriki durante la Segunda Gran Guerra Ninja. Ese plan descerebrado fue rápidamente desmentido por sus asesores. En aquel entonces, la mayoría de las principales fuerzas de la hoja, incluido Hiruzen Sarutobi, estaban en el frente, lo que dejaba vulnerable a la propia aldea. Ahora, en tiempos de paz, Konoha estaba repleta de poderosos shinobi y tenía defensas formidables. Enviar gente ahora sería un suicidio. Así que al final, bajo la guía de los asesores, Kumogakure también envió una caravana y espías a Konoha. Un arreglo especial. El aparente comerciante a cargo de la caravana era en realidad un Chunin especial de la nube oculta, un trabajador de escritorio sin presencia pública, pero agudo, ingenioso y astuto. Perfecto para esta misión. En Iwagakure de la Tierra, el tercer Tsuchikage, Noki, también recibió la noticia. Dado que Iwagakure se estaba preparando silenciosa pero activamente para la tercera gran guerra ninja y tenía poca mano de obra, optó por simplemente gastar dinero para contratar profesionales. Mercenarios, orgullo y alegría de Iwa. Cuando se trataba de la más pobre de las 5 grandes naciones, Tsunagakure, el tercer Kazekage también envió personal. Sin embargo, debido al mal estado del pueblo, pudo enviar a muy pocas personas y, por lo tanto, no pudo hacer mucho. Pero la importancia del juego de Genjutsu era clara con solo pensarlo. Después de una breve consideración, el tercer Kazekage convocó a 2 subordinados de confianza.
pronto, un adolescente pelirrojo con una aura melancólica pero sorprendentemente hermosa, y un hombre un poco mayor, de cabello rojo oscuro con apariencia decente, entraron en la oficina del Kasekage. Kasekage-sama, saludaron al unísono. El tercer Kasekage asintió. Rasa. Sasori. Estás aquí. Tengo una misión importante para ti. Te dirigirás a Konoha. Ambos hombres parpadearon. Entonces, Rasa respondió respetuosamente. Sí, señor. Por favor, den sus órdenes. Sasori no dijo nada. Pero en sus ojos, por lo demás tranquilos, algo se movió. Lo ocultó bien, pero ni el Kasekage ni Rasa se dieron cuenta. El tercer Kasekage luego les entregó la información sobre el juego de Genjutsu y detalló su misión para investigarlo en la hoja. También organizó identidades oficiales como emisarios de Sand para ellos. Convenientemente, Konoha y Suna eran nominalmente aliados, lo que facilitaba tales acuerdos. Mientras tanto, en un espacio subterráneo oculto, Uchiha Madara, ahora tan envejecido que dependía de largos períodos de sueño y equipos de soporte vital para sobrevivir, abrió los ojos. Aunque sus ojos estaban nublados y viejos, aún conservaban la agudeza y el dominio de quien una vez había gobernado el campo de batalla. Pocos podían encontrarse con su mirada. Pero la criatura blanca con cuerpo en espiral frente a él era una excepción. Un ser sin rostro con una cabeza retorcida con un patrón de espiral y extremidades igualmente en espiral. Parecía extraño e inquietante. Estás despierto. Madara Hiei, finalmente te despertaste. Retumbó una voz ronca. Tobi, ¿qué es? ¿Ha comenzado de nuevo la guerra mundial Shinobi? Tobi negó con la cabeza. No, Madara Hiei, todavía no. Pero algo grande sucedió en Konoha. Tu clan hizo algo nuevo. Es súper divertido. Muy divertido. Yo también quiero jugar, pero no me funciona. Ah, pobre Setsu Blanco. Qué triste. Comenzó siendo coherente, luego se convirtió en lloriqueo, retorciendo su cuerpo dramáticamente como alguien con algunos tornillos sueltos. El rostro envejecido de Madara se contrajo. Tenía muchas ganas de abofetear a este bicho raro con su Sanoro. Pero en la actualidad, no le quedaban subordinados. A pesar de lo abstracto que era Tobi, era leal y extrañamente capaz. A menudo es útil, especialmente para la recopilación de información, mucho mejor que cualquier método shinobi tradicional. Entonces, reprimiendo su molestia, Madara hizo algunas preguntas más. Eventualmente, el Setsu Blanco más abstracto logró explicar claramente la situación del juego de Genjutsu. Incluso produjo una copia. Pergaminos sellados de los juegos lanzados, Return Home y Fruit Ninja. Madara entrecerró los ojos al ver el pergamino. Juego de Genjutsu. HMPH, mis patéticos descendientes, degradados por ese bastardo intrigante Tobirama, han caído tan lejos como para jugar con juguetes infantiles. Se le escapó una risa fría. Su desprecio era incontenible. Para Madara, el llamado mundo de ilusión hiperrealista no era más que un juego de niños. Después de todo, con su Eternal Mangekyou Sharingan, su Genjutsu ya podía crear perfectamente ilusiones reales. No obstante, pensó que también podría ver lo que este juego podía hacer. Después de todo, la vida bajo tierra era aburrida. Y en cuanto a la necesidad de bajar completamente las defensas mentales y aceptar la ilusión del Sharingan de usar el juego, Madara no se preocupó, porque tenía confianza. Incluso si los ojos que ahora usaba no eran su par original, cualquier cosa que sus descendientes pudieran idear, él podía abrirse paso a voluntad. Con eso, Madara activó el pergamino de Fruit Ninja y permitió que su conciencia entrara en el juego. Capítulo 54. Uchiha Madara desafía al modo oculto. Uchiha Madara entró en el juego de Genjutsu con una mentalidad que mezclaba escepticismo y curiosidad. Como el miembro más fuerte del clan Uchiha, alguien que se había escondido en las sombras del mundo ninja durante décadas, Madara había pasado gran parte de su tiempo investigando varias artes secretas, especialmente las que se originaban en la hoja oculta y los propios Uchiha. Cada vez que surgía algo nuevo, Madara hacía todo lo posible para adquirirlo y estudiarlo, a menudo desestimándolo con comentarios despectivos como nada especial, algo interesante o basura. Así que cuando se enteró de que este juego de Genjutsu había sido desarrollado por el joven Uchiha e incluso estaba siendo promocionado externamente, era natural que el autoproclamado conocedor de las técnicas de Uchiha lo probara él mismo. Tan pronto como entró en el juego, Madara experimentó un torbellino vertiginoso, esto no era una ilusión cualquiera. Este era un genjutsu de alto nivel, a la par con aquellos a los que solo se podía acceder a través del Mangekyou Sharingan. Interesante, imitando el genjutsu del nivel Mangekyou con técnicas secretas. Todo un concepto.
El tono frío y despectivo delataba el hecho de que, para los estándares de Madara, se trataba de un gran elogio. Luego entró de lleno en el mundo del juego, solo para ser recibido por una voz digital. La condición física del jugador es extremadamente envejecida, lo que puede afectar el juego. ¿Le gustaría habilitar el protocolo de jugadores mayores / discapacitados / enfermos y restaurar su cuerpo a su mejor momento para una mejor experiencia? Esta era una característica de seguridad que Kei había implementado, permitiendo que incluso aquellos en su lecho de muerte se convirtieran en jugadores y generaran valor emocional. Madara entrecerró los ojos. ¿Restaurarme a mi mejor momento? HMPH, un truco sin sentido. Aún así, no lo rechazó. Tampoco le sorprendió que existiera tal característica, después de todo, para los Uchiha, forjar falsas realidades era un juego de niños. El protocolo se activó y el avatar de Madara en el juego se transformó. En el momento en que el antiguo campo de batalla se elevó, la Shura del mundo ninja volvió a sus sentidos, se encontró parado fuera de una vasta granja. Todos los signos de envejecimiento y enfermedad habían desaparecido. Había vuelto a estar en su mejor momento. Sano. Poderoso. Todos los sentidos agudos. Su cuerpo se llenó de poder sin límites. Dominante. Poderoso. Feroz. Su Sharingan de 3 tomos se activó casi al instante. Apretando los puños, Madara sintió que la fuerza abrumadora lo recorría. Hacía tanto tiempo que no sentía esa sensación de invencibilidad que casi la había olvidado. Aunque sus Sharingan no eran originales, y no había recuperado su verdadera fuerza máxima, la emoción de la juventud y la vitalidad seguían siendo embriagadoras. Respirando profundamente, Madara examinó sus manos, volvió a apretar los puños y cerró los ojos, saboreando la sensación. Cuando los abrió, un aura emergente brotó de él, como si la era de los reinos combatientes hubiera regresado y solo Hashirama Senju permaneciera digno de su mirada. Cruzando los brazos ante su pecho, su Sharingan escaneando el espacio vacío por delante, Madara se burló con orgullo. Para un juguete destinado a despertar nostalgia, no está mal. Y este nivel de realismo, no hay duda de que rivaliza con las ilusiones del nivel de Mangekyou Sharingan. Solo alguien con una afinidad natural por el poderoso Genjutsu podría desarrollar esto. El Uchiha que creó esto, es un prodigio de técnica a la altura de aquel bastardo Tobirama Senju. Para Madara, esto fue un gran elogio. Para él, el pináculo del genio era Hashirama Senju, una existencia única. Justo debajo de él, Tobirama Senju. Aunque despreciaba a Tobirama, Madara no podía negar su brillantez, especialmente en el ámbito del desarrollo de técnicas secretas. En cierto modo, incluso Hashirama se quedó corto. Así que este nivel de elogios de Madara fue realmente excepcional. Luego, avanzó y activó el sistema del juego Fruit Ninja. La voz del desagradable y malcriado NPC resonó burlonamente. Madara entrecerró sus fríos ojos. Cuando apareció el cerezo para la selección de dificultad y comenzó a disparar balas de cereza, Madara no esquivó. El chakra azul brotó de su cuerpo. Al momento siguiente, se materializó un torso esquelético azul de 5 a 6 metros de altura. Este era el máximo poder del clan Uchiha, Susanoo. Normalmente, solo aquellos con el Mangekyou Sharingan podían activarlo. Pero Madara hacía tiempo que había superado esas limitaciones. Podía invocar a Susanoo incluso con el Sharingan de 3 tomos. La única diferencia. La versión de 3 tomos no podía alcanzar la forma de cuerpo completo. No es que importara. ¿Un simple cerezo? La primera forma de Susanoo fue más que suficiente. Sin esquivar una sola bala, la mano esquelética deslizó y destrozó el árbol. El sistema registró instantáneamente que Madara había elegido la dificultad más alta. Surgió una avalancha de enemigos con temática frutal. La granja se expandió. Ahora se enfrentaba a la misma prueba que Minato Namikaze tuvo una vez. Ante este cambio, Madara no se inmutó. Con un resoplido desdeñoso y una mueca de truco sin sentido, mejoró su Susanoo. Con su defensa invencible, avanzó, eliminando a los enemigos a su paso. Lo que era un modo de dificultad infernal para los 5 Kage fue apenas un paseo por el parque para Madara. Su Susanoo ni siquiera necesitó una armadura completa. En la tercera forma, un armazón esquelético con armadura parcial, arrasó con todo. Ningún ataque podía perforar sus defensas. Madara simplemente avanzó arrogantemente hasta llegar a la meta. Al final, hizo una reseña desdeñosa. Aburrido. Arrogante, sí, pero se había ganado el derecho. Este nivel de dificultad, que abrumó a la mayoría de los Kage, no se sintió diferente de un paseo por el jardín del clan Uchiha. Pero, ¿era ese el final? ¿Reaccionaría Fruit Ninja ante tal dominio?
Como todos los jugadores sabían, muchos juegos, especialmente los más antiguos, ocultaban niveles de dificultad especial debajo de sus modos más difíciles. Fruit Ninja fue diseñado para el desafío. Por supuesto que tenía secretos. Kei había escondido un modo extra, que solo se activaba cuando alguien superaba el modo infierno en un minuto. Estaba destinado a esos monstruos absurdos que aparecerían más tarde en la línea de tiempo de Naruto. Kei nunca esperó que se activara. Pero entonces llegó Madara, este antiguo beta tester, que decidió jugar. Y así, sucedió lo imposible. Mientras Madara se preparaba para cerrar la sesión, el cielo se oscureció de repente. Un tono carmesí recorrió el paisaje, como si los cielos sangraran. Se quedó paralizado, entrecerrando los ojos. La voz del malcriado NPC volvió a sonar, esta vez, estridente y aguda. Maldito seas, maldito seas, maldito seas. Bastardo, bastardo, bastardo. Gusano repugnante. ¿Cómo te atreves a menospreciarme? Escoria irrespetuosa. ¿Crees que has ganado? Ni siquiera has visto el infierno real todavía. Ahora, te mostraré lo que es una verdadera fruta. De repente, el estilo artístico cursi se volvió grotesco. La música se transformó en algo grandioso y retorcido. Si un jugador que viaja en el tiempo desde la Tierra hubiera estado allí, habría gritado. ¿En serio cosiste eso otra vez? ¿No es esta la música de fondo de la escena Universal Mercy de Achines Ghost Story? Capítulo 55. Madara Uchiha, como era de esperar, luchar sienta bien. Poderoso. Intenso. Sin par. Un mundo carmesí, como si hubiera comenzado un descenso demoníaco, acompañado de una inquietante música de fondo. Todo ello en conjunto fue una experiencia como nunca antes, algo que despertó los instintos salvajes enterrados en lo más profundo de la naturaleza humana. Y con eso, el tranquilo corazón de Madara Uchiha se encendió. Interesante. Bajó lentamente los brazos, que habían estado cruzados frente a su pecho, su aura aumentó rápidamente. El Sharingan de 3 tomos en sus ojos comenzó a girar lentamente. Entonces la bestia patética todavía tiene poder escondido. Vamos, pues, a ver si me haces bailar en su totalidad. Con esas palabras, la guerra del campo de batalla se unió plenamente, y Madara realmente lo estaba sintiendo. Había luchado en muchas batallas en el pasado y disfrutaba bailando en el campo de batalla, pero en aquel entonces, no existía tal cosa como una música de fondo de batalla, ¿verdad? Ahora, con esta pista de fondo de buen gusto y vigorizante que alimenta su espíritu de lucha, y que en realidad es bastante pegadiza, fue una experiencia completamente nueva para Madara Uchiha. Mientras tanto, el campo de batalla comenzó a cambiar drásticamente. La tierra se agrietó cuando las plantas brotaron, destrozando las tierras de cultivo. Emergieron raíces gruesas y enredaderas verdes, pero debido a su tamaño y peso, colapsaron bajo su propia masa. Solo en el centro crecía una enorme fruta carmesí, que sobresalía prominentemente, y sobre ella había muchos tomoe, símbolos de los Uchiha, que hacían que la fruta pareciera retorcida y llena de pecado. Al instante siguiente, las plantas se transformaron de nuevo. Innumerables Sharingan se abrieron a través de las ramas. La luz roja brilló instantáneamente y la sensación de distorsión se disparó. Toda la granja estaba ahora cubierta de plantas, el cielo y la tierra teñidos de rojo, convirtiendo el mundo entero en algo aparentemente corrompido por el poder de un dios sobrenatural inefable. Madara entrecerró los ojos con disgusto y dejó escapar un frío resoplido de descontento. Combinar el estilo de madera de Hashirama con nuestro Uchiha Sharingan para crear tal abominación, ¡qué repulsivo! Para Madara, la planta gigante cubierta de Sharingan no era más que una grotesca fusión de World Style y Sharingan, una monstruosidad retorcida. Una furia tácita surgió en su interior. Era repugnante, como ver a alguien hacer crecer un brazo a partir de células de Hashirama e implantar una masa de Sharingan en él. Absolutamente absurdo y grotesco. Afortunadamente, Madara sabía que todo esto era solo genjutsu. Aunque irritado, no estaba enfurecido. Después de todo, en realidad, nadie cultivaría un brazo de Hashirama y lo llenaría de Sharingan, derecha. En ese momento, la fruta carmesí en el centro se abrió por completo. Las enredaderas de raíz a su alrededor se desplegaron, revelando toda la fruta de 50 metros de ancho. Parecía un ojo gigante que se abría en un mundo rojo sangre, cubierto de tomos llorosos como lágrimas de Sharingan manchadas de sangre. Luego, las raíces se retorcieron nuevamente, envolviendo la fruta. Comenzaron a crecer, cambiar y distorsionarse, hasta que una forma humanoide masiva tomó forma. Cuando se completó la transformación, se convirtió en una estatua gigante de Buda sentado. El rostro del Buda tenía una expresión serena, sus dedos posaban en un mudra clásico.
Las raíces debajo de él se asemejaban a una colosal plataforma de loto. Desde lejos, podría parecer un milagro sagrado. Un impresionante Buda con forma de planta. Pero de cerca, uno vería que estaba cubierto de un denso e incontable Sharingan. Salpicaban su piel como poros, cubriendo incluso el loto que había debajo. Esto convirtió al sereno Buda en algo innombrable y demoníaco, como un dios corrupto de un mito lovecraftiano. Con solo una mirada destrozaría tu cordura. Incluso Madara Uchiha frunció el ceño profundamente ante la extraña visión. El desasosiego y la agitación se agitaban en su interior. Sin embargo, a través de toda la transformación, Madara no se movió. No aprovechó la oportunidad para interrumpir al enemigo en medio de la transformación. A pesar de que la secuencia de transformación era absurdamente larga y claramente invitaba a la interrupción. Pero el orgullo de Madara no conocía tales trucos. Solo bailaría con un oponente completamente preparado. Especialmente ahora, rejuvenecido dentro de este juego de Genjutsu, Madara quería saborearlo. Entonces, el Buda demoníaco abrió los ojos. Esos ojos rojos se fijaron en Madara, y una siniestra luz roja bañó su forma, intensificando su ya inquietante aura. Una voz grandiosa, que sonaba sagrada, resonó, como anunciando el juicio divino. Habiendo visto el Tathagata, ¿por qué no te arrodillas? A medida que la voz resonaba, el canto vibró por todo el mundo. Una tremenda ola de fuerza espiritual se estrelló directamente en la mente de Madara. Incluso él, el invencible Madara, frunció el ceño. Con un resoplido frío, desató el poder del Sharingan y una vasta oleada de chakra para neutralizar el ataque. Frente al colosal Buda, Madara levantó la mano y formó sellos de mano. Katon. Kamekyaku, estilo de fuego. Majestuosa llama de destructor, un furioso mar de fuego se extendió, engullendo la vegetación. Aunque solo era un jutsu de rango B, en manos de Madara, superaba incluso el poder de las técnicas de rango S utilizadas por los shinobi típicos de nivel Kage. En un instante, franjas de plantas se incendiaron. El olor de la vegetación quemada y la carne quemada llenó el aire. Las plantas no solo estaban llenas de Sharingan, sino que contenían carne y sangre. El monstruoso Buda respondió con solemnidad. Tonto ignorante. Sus palmas se batían atronadoramente. Una luz roja brotó de su cuerpo. Los innumerables Sharingan a través de su superficie comenzaron a moverse, luego todos se fijaron en Madara simultáneamente. Al momento siguiente, una abrumadora andanada de rayos rojos cayó sobre Madara. Sin dudarlo, activó a Susanoo, entrando directamente en su tercera forma y encerrándose a sí mismo. Sin embargo, el aparentemente invencible guerrero Susanoo comenzó a colapsar bajo el aluvión rojo. No duró 5 segundos antes de que su capa exterior se rompiera, y la capa interior también se desmoronaba rápidamente. Al ver este aterrador ataque, Madara se movió a gran velocidad, aumentando su producción. Susanoo adoptó su cuarta forma, le crecieron las piernas y alcanzó los 20 metros de altura, ahora empuñando 4 brazos, cada uno con una espada de energía azul. Ni siquiera eso fue suficiente. Sabiendo que todavía no podía resistir el ataque, Madara activó el estilo de madera que había tomado prestado de Hashirama. Un clon de madera emergió y utilizó la emergencia del bosque profundo y la técnica del dragón de madera. Luego, el clon, junto con el bosque y el dragón, también desató a Susanoo. Fue una paliza justa y contundente contra el Buda demoníaco. Madara había utilizado todas las técnicas a su disposición. Después de todo, sin su Rinnegan, estaba limitado a lo que su Sharingan de 3 tomos podía lograr. Sin embargo, esta sensación de darlo todo en la batalla, con un cuerpo juvenil y poderoso, sumergió por completo a Madara. Había entrado en el estado icónico de pelear, se siente tan condenadamente bien. Después de un tiempo, cuando lanzó uno de los brazos del Buda demonio con pura fuerza, Madara incluso dejó escapar su clásica risa maníaca de Uchiha. Cabalgaba alto, rebosante de salvaje alegría. Si no lo supieras, pensarías que había perdido la cabeza. Y a lo lejos, en la aldea oculta de la hoja de la Tierra del Fuego, Uchiha Kei miró fijamente una notificación del sistema especial y se sumió en una profunda reflexión. Mierda, eso es un montón de puntos de emoción. ¿Y qué pasa con este Golden Spirit especial? ¿Quién demonios está jugando el juego en este momento? Capítulo 56. Técnica de las papilas gustativas del intestino grueso, la habilidad más sencilla de la guerra de los negocios. Uchiha Kei se rascó la cabeza, completamente confundido. Justo ahora, el sistema de repente le indicó que había recibido un valor emocional especial. Lo comprobó y descubrió que procedía de un lugar lejano, probablemente de algún lugar más allá de la Tierra del Fuego, y que había arrojado más de 10.000 puntos emocionales, todos de una sola persona. Dios mío, ¿más de 10.000?
¿Qué clase de experto a nivel de monstruo podría generar eso? Como referencia, incluso Namikaze Minato, al maximizar la respuesta emocional a un solo juego, solo podía rendir un poco más de 1000 puntos, y era un shinobi cercano al nivel de Kage. Más de 10.000 no era algo que el nivel promedio de Kage pudiera ofrecer. Tenía que ser alguien más allá de ese nivel. Después de pensarlo detenidamente, Uchiha Kei se fijó en un sospechoso: Uchiha Madara. En el mundo shinobi actual, el único que podría generar ese tipo de valor emocional era Uchiha Madara. Claro, Boruto insinuó seres aún más aterradores, pero esos estaban muy lejos en el futuro. Si esos escenarios existían en esta línea de tiempo era discutible. Además, si realmente se tratara de alguien como Tsutsuki Ishiki, el valor emocional generado podría superar con creces los 10.000. Así que todas las señales apuntaban a Madara, actualmente escondido en algún lugar bajo tierra, conspirando. ¿Qué demonios? ¿No está el viejo Madara acostado para provocar problemas? ¿Por qué demonios está jugando un juego de Genjutsu ahora? ¿Está tratando de convertirse en una especie de jugador legendario de los Bombers? ¿Y este espíritu dorado? Echó un vistazo al indicador del sistema. Junto a los 10.000 puntos había algo aún más raro. 3 puntos de espíritu dorado. Espíritu dorado. Una energía dorada forjada a partir de la sinergia de los jugadores y todos los que aman los juegos. Solo se produce cuando los jugadores de élite se sumergen de lleno en un juego y liberan sus emociones con intensidad. Se puede utilizar para mejorar los sorteos de puntos emocionales, asegurándose de que los próximos 10 sorteos contengan al menos un artículo de alta calidad. Luego, el sistema enumeró los criterios para producir Golden Spirit como un jugador de primer nivel. La primera condición era simple: jugar bien el juego. Una mala jugabilidad significaba que no había Golden Spirit. Después de eso, 2 tipos de jugadores de élite podrían producirlo. El primero, aquellos con una fuerza vital excepcionalmente alta. Solo los seres con esencia de vida de alto nivel calificados para producir espíritu dorado. De acuerdo con el sistema, solo alguien con una fuerza genuina de nivel Kage o superior podría hacerlo. Como nota al margen, el sistema también señaló que la Tierra, al carecer de energía sobrenatural, nunca produciría este tipo de jugador. Sí, claro, sigue fingiendo, dijo Kei con expresión inexpresiva. Todavía estamos fingiendo que estoy en la Tierra, ¿eh? Estúpido del sistema. Luego vino la segunda categoría: los comunes en la Tierra. Estos jugadores de élite podían resonar emocionalmente con el público a través de transmisiones en vivo y juegos transmitidos. Cuando suficientes espectadores maximizaban su respuesta emocional y apoyaban al jugador a través de transmisiones en vivo, sus emociones se sincronizaban, produciendo Golden Spirit. Con las industrias maduras de transmisión y deportes electrónicos de la Tierra, esta sinergia podría generar Golden Spirit sin fin. En pocas palabras, si Kei estuviera en la Tierra y creara un juego competitivo de deportes electrónicos, podría organizar torneos y cosechar el espíritu dorado de las reacciones de la audiencia y las actuaciones de los jugadores. Desgraciadamente, estaba en el mundo shinobi. La población de este mundo no se puede comparar con la de la Tierra. No tenía tales industrias. Entonces, si Kei quería Golden Spirit, tendría que contar con potencias del nivel de Kage que iban a toda velocidad con emoción. Así que esta es la verdadera forma de utilizar los atractivos de valor emocional. Necesitas recolectar suficiente espíritu dorado para hacer que cada cosecha de 10 tirones sea un artículo sólido. Murmurando para sí mismo, Kei se dio cuenta de que la lotería de puntos emocionales no estaba tan amañada como había pensado. No se trataba de 300 tiradas por una chatarra garantizada. Simplemente, nunca había usado correctamente el espíritu dorado. Aparentemente, este estúpido sistema había anclado su mecánica alrededor de la Tierra. Así que lo que debería haber sido una bonificación común se convirtió en un tesoro ultra raro. Decidiendo rápidamente, Kei usó un Golden Spirit para asegurar su siguiente tirón de 10. Inmediatamente, la interfaz de la lotería cambió. Se volvió dorado, ornamentado, como algo garantizado para producir recompensas de calidad. Cuando presionó dibujar, la pantalla explotó con efectos deslumbrantes. Se acabaron los aburridos destellos blancos. Todo era al menos verde, algo azul e incluso uno dorado. No había objetos morados, el segundo nivel más alto, pero había aparecido el objeto dorado de nivel superior. Y la repentina explosión de color, después de tanto tiempo mirando el blanco apagado, conmovió a Kei casi hasta las lágrimas. Fue como ver el color por primera vez. Inmediatamente revisó el objeto dorado. Cuando lo vio claramente, la emoción de Kei se congeló y su expresión se torció.
Técnica de las papilas gustativas del intestino grueso, calidad de oro. Consume energía. Al gritar el nombre de la técnica dentro del rango audible, el intestino grueso del objetivo fijado desarrolla temporalmente las papilas gustativas. El coste y la duración de la energía varían en función de la fuerza vital del objetivo. Diseñado para ataques de precisión no letales contra empresas rivales durante adquisiciones hostiles o guerras de mercado. PD. Esta es la forma más honesta de guerra de negocios en el mundo real. Dios mío, ¿qué demonios era esta técnica de las papilas gustativas del intestino grueso? ¿Qué tan maliciosa podría ser una habilidad? Era puro odio, del tipo que se usa contra un enemigo mortal. Originalmente, incluso una rivalidad comercial hostil no merecería algo tan personal. Pero con este jutsu, una vez que el efecto desapareció, el enemigo podría intentar matarte. La mera idea de que a alguien le crecieran papilas gustativas en el colon era tan grotescamente abstracta que Kei se estremeció involuntariamente. Sus ojos mostraban un miedo genuino. Este sistema de desarrollo de juegos estaba absolutamente demente. La peor parte. El sistema todavía estaba tratando de ser legal. A pesar de lo atroz que era esta técnica, enfatizaba que no era letal. ¿Y si alguien afirmaba que esto no tenía nada que ver con el desarrollo del juego? El sistema respondería que esto era para la guerra comercial. De hecho, afirmó que esta era la representación más directa de la guerra comercial real. Para ser justos, no se equivocó. Si nos fijamos en algunas guerras corporativas del mundo real en la Tierra, muchas de ellas fueron sorprendentemente directas. Nada de ese drama enrevesado de la televisión. Cuando la gente rompía las reglas, las consecuencias eran mortalmente simples, como familias enteras que desaparecían en misteriosos naufragios o eran aplastadas por accidentes de camiones accidentales durante los viajes dimensionales. Fue brutal. Honesto. Tal y como decía el sistema. Aparentemente, este sistema desquiciado había estudiado muy bien las tácticas corporativas de la Tierra. Pero aún así. Este era el mundo shinobi. Kei ya podía imaginar el horror que se desarrollaría si usaba esta técnica en un enemigo ninja. Probablemente se convertiría en la persona más temida de todo Konoha, tal vez incluso de todo el mundo shinobi. Capítulo 57. El gruñón Uchiha, el enigmático ancestro. Si alguna vez usara esta habilidad, la etiqueta de Uchiha naturalmente malvado se me quedaría grabada para siempre. Mientras escupía este comentario sarcástico, Uchiha Kei no pudo negar el poder. La técnica realmente estuvo a la altura de su rareza dorada. Según el sistema, solo consumía resistencia, e incluso eso se medía según los estándares de la Tierra. Como alguien que actualmente presume del noble Sharingan de 2 tomos, la fuerza mental de Uchiha Kei era bastante formidable. Además de eso, tenía sus suplementos energéticos emitidos por el sistema. Comidas con Botaku. Con todo esto, activar una técnica tan de nivel meme como la técnica del sabor de colon convertiría a Kei en el especialista en control más aterrador del campo de batalla. El movimiento ni siquiera tenía una limitación de alcance. Siempre que pudiera ver al enemigo, se podía lanzar. La vista equivalía al bloqueo. Bloqueo igual a activación. La activación significó un golpe instantáneo. La tasa de aciertos y el método de aplicación lo hicieron mucho más loco que Amaterasu, iluminación celestial, que también se fijó con los ojos. Si esta técnica funcionara a través de la televisión o la transmisión en vivo, estaría completamente rota. Aún así, el potencial de daño era abrumador. Kei estaba seguro de que si alguna vez lo usaba, no solo sus enemigos, sino incluso sus compañeros de equipo estarían aterrorizados por él. Todavía. Oscuro como el infierno, pero definitivamente efectivo. Habiendo entendido ahora su mecánica, Kei se sintió bastante bien. Las condiciones de activación eran generosas, el efecto era abrumador y, en un verdadero escenario de vida o muerte, esta técnica sería su carta de triunfo, una que podría cambiarlo todo. Después de todo lo que había experimentado en el mundo shinobi, Uchiha Kei era en gran medida un pragmático. No evitaría usar una habilidad poderosa solo porque fuera espeluznante o lo hiciera quedar mal. A continuación, utilizó los 2 espíritus dorados restantes lanzados por Madara Uchiha y realizó 10 tirones más. Esta vez, su suerte no fue tan buena. No hay artículos de calidad dorada, solo un artículo de grado púrpura en cada tirón, y el resto es un mar de azul y verde. Los 2 elementos morados no eran habilidades, sino herramientas, aún manteniéndose en el diseño discreto habitual del sistema. El primero fue un chaleco antibalas duradero. Otro artículo del sistema sin nombre, sin etiquetas. Su nombre: chaleco antibalas. Su apariencia: un chaleco de camuflaje verde liso.
lo suficientemente delgado como para usarlo debajo de la ropa. Su efecto, sin embargo, era fantástico. Una vez usado, una barrera invisible envolvía al usuario, otorgando protección de cuerpo completo contra la mayoría de las armas de fuego, impactos de camiones e incluso explosiones de granadas estándar. Naturalmente, el sistema de desarrollo del juego creó un objeto tan milagroso para la guerra comercial, para evitar cualquier intento de asesinato indirecto contra su anfitrión. Típica lógica de sistema tonto. El segundo objeto era una poción para mejorar la resistencia que aumentaba permanentemente la resistencia física en un 10%. Era del mismo tipo que la poción de suministro limitado que Kate compró una vez en la tienda, destinada a mejorar su potencial de señor de la molinería. Kate no lo dudó. Lo usó de inmediato. El aumento del 10% de resistencia tuvo un impacto claro. Se sintió lleno de energía, como si pudiera moverse para siempre. Una clara respuesta fisiológica a un aumento repentino de la resistencia. Aparte de esos 3 artículos de alta calidad, el resto eran solo piezas menores. Los artículos de grado verde eran versiones a granel de sus comidas combinadas otaku, como paquetes de 6 paquetes de refrescos. Honestamente, si esto seguía así, Kei sintió que podría comenzar a vender su excedente de comida chatarra que induce a la alegría. En cuanto a los artículos de grado azul, incluían teléfonos, tabletas, computadoras portátiles, consolas de juegos, teléfonos satelitales, kits de supervivencia e incluso píldoras de mejora, una colección ecléctica. Desafortunadamente, todos esos dispositivos electrónicos eran básicamente inútiles. Estaban diseñados para la Tierra en 2024 y el mundo ninja no tenía redes ni señales. Claro, tenían las mejores especificaciones de 2024, pero salieron recién sacados de la caja con solo aplicaciones predeterminadas, sistemas totalmente limpios sin funciones adicionales. Su uso era extremadamente limitado. Si Kei fuera un maníaco científico, podrían haber sido útiles. Pero no fue así. Incluso el desarrollo de su juego ahora se basaba en la tecnología de red espiritual, por lo que esos dispositivos eran aún menos prácticos. Todavía podrían usarse, técnicamente, pero ¿cómo? Tendría que hacer una lluvia de ideas, tal vez discutirla con otros. Después de todo, muchas mentes trabajando juntas podrían conducir a avances brillantes. Por ejemplo, tal vez podría usar este equipo de alta gama para atraer a Orochimaru Amado y formar un alegre equipo de científicos malvados. En resumen, ese fue el botín de sus 3 sorteos de Golden Spirit. Un rendimiento sólido. La mayor ganancia fue descubrir la existencia misma del espíritu dorado como recurso. Y a diferencia de los puntos de emoción regulares, el espíritu dorado no tenía límite por juego. Normalmente, los puntos de emoción tenían límites superiores vinculados a la participación de cada juego. Pero el espíritu dorado, sin límite. En teoría, mientras un jugador como Madara Uchiha siguiera reaccionando emocionalmente, un juego podría generar un espíritu dorado infinito. Por supuesto, eso es solo teoría. El umbral emocional de cada persona se eleva con el tiempo. Un juego sin variación se vuelve aburrido, no importa lo bueno que sea. Por lo tanto, un juego debe evolucionar constantemente y seguir siendo divertido para tener un ciclo de rendimiento prolongado. Esto se conoce como vida útil del juego. Es por eso que, entre todos los géneros de juegos, los juegos competitivos tienen la vida útil más larga y el potencial de compromiso emocional. Al permitir que los jugadores luchen entre sí y usen su ingenio, se introduce constantemente una variedad impredecible, lo que mantiene alta la producción emocional. Por lo tanto, para cultivar espíritu dorado, la mejor opción es desarrollar juegos PvP convincentes. Juegos de lucha, MOBA, Battle Royales, lo que sea. Técnicamente, los juegos de azar también podrían funcionar. Pero aparte de Tsunade y Hashirama, el juego no era muy atractivo para otros shinobi de nivel Kage. Kei se dio cuenta de que por fin valía la pena dar prioridad a los juegos competitivos. Anteriormente, debido a que los puntos de emoción tenían reglas y límites estrictos, los juegos PvP a largo plazo no eran rentables. Pero ahora que ese espíritu dorado estaba sobre la mesa, todo cambió. Claramente, el diseño del sistema lo animó a apostar por todos los géneros de desarrollo de juegos. Este sistema de desarrollo de juegos realmente hace su trabajo bien. Al comprender esto, Kei dejó escapar un suspiro, y en el momento en que lo hizo, recibió otra ola de puntos de emoción y un espíritu dorado más. Al comprobar el sistema, vio que era de ese viejo fósil Madara Uchiha de nuevo. Kei no pudo evitar erguirse en reverencia, admirando profundamente al antepasado más carismático del clan Uchiha. Su tasa de caída de oro aplastó absolutamente a todos los demás. Muchos niveles de Kage vivían en la hoja.
El juego de Genjutsu se lanzó aquí primero. Sin embargo, ninguno de ellos había soltado un solo espíritu de oro. En comparación con el abuelo Madara, que explotaba las monedas, todos eran solo desperdicios inútiles acaparando sus asientos. Capítulo 58. Madara Uchiha. No soy adicto al juego, solo estoy pasando el tiempo. Actualmente, entre las potencias de nivel Kage en la aldea oculta de la hoja, mientras Hiruzen Sarutobi mantenía una aprobación tácita hacia el juego de Genjutsu, todavía era casi imposible esperar que el tercero Kage, que había pasado su vida desconfiando de los Uchiha debido a defender la ideología del segundo Hokage, bajara voluntariamente la guardia y jugara un juego creado por el clan Uchiha. De los demás, entre los tres Sannin legendarios, Orochimaru era igual de cauteloso y astuto. Aunque seguramente intrigado, lo más probable es que hiciera que sus subordinados probaran el juego primero y esperaran hasta que se reuniera suficiente información antes de considerarlo él mismo. Los dos restantes de los Sannin definitivamente jugarían, pero ninguno de ellos estaba en el pueblo. Tsunade había aceptado recientemente un encargo del Daimi de la Tierra del Fuego para tratar a un noble. Todavía no había regresado y probablemente se estaba desahogando en algún garito hasta que se quedó sin dinero. Mientras tanto, Jiraiya seguía haciendo lo suyo. De acuerdo con la línea de tiempo original, probablemente estaba entrenando al trío de la lluvia oculta y no regresaría hasta que fuera convocado por la aldea. Por lo tanto, ni un solo shinobi conocido de nivel Kage en la hoja había proporcionado a Uchiha Kei un valor emocional, completamente inútil comparado con un solo dedo de ese anciano Madara. Pero la diversión de Kei no duró mucho. Después de recibir una última ráfaga de valor emocional, las gotas de espíritu dorado se detuvieron por completo. Un tiempo después, ganó una ola de valor emocional normal, pero luego cesó por completo. Ante esto, Kei entendió rápidamente. El anciano probablemente solo compró una copia del juego. Después de fallar en el modo oculto en Fluid Ninja, probó Going Home, pero no se adaptaba a su gusto, por lo que dejó de proporcionar impulsos de espíritu dorado. Tal como Kei sospechaba, Madara Uchiha no había logrado borrar el modo oculto. A pesar de dar todo lo que tenía, a pesar de su estilo desenfrenado, a pesar de bailar salvajemente, Madara finalmente fracasó. La dificultad del modo oculto fue diseñada específicamente para atormentar a los shinobi de nivel Kage. El Buda demonio no era más que la primera forma del jefe oculto. Después de eso, tuvo dos transformaciones más, cada una más aterradora que la anterior. Cada forma representaba un nuevo nivel de poder. El primero era de nivel estándar de Super Kage, más o menos a la par con Naruto de 9 colas. El segundo igualó todo el poder de Hashirama Senju. El tercero alcanzó el nivel de 10 colas Jinchuriki Obito. Madara derrotó a la primera forma, pero el Buda demonio se transformó. Su cuerpo se retorció, emergieron innumerables tentáculos y aumentó de tamaño. Su imagen budista se hizo añicos, reemplazada por una abominación Lovecraftiana. Cada movimiento emitía rayos de devastación que envolvían todo lo que tenía a la vista. En ese momento, Madara recordó el terror de ser abrumado por el canon de los 1000 brazos de Hashirama, la humillación de ser reprimido. Aunque su poder teóricamente superaba con creces a su yo del pasado del Valle del Fin, sus ojos actuales no eran originales. Si bien sus técnicas deslumbraban, no podía aprovechar todo su potencial, como ejecutar un juego de alta gama en una tarjeta gráfica falsa. Y así, cuando la batalla se convirtió en un final de juego basado en estadísticas, esta Shura del mundo ninja fue consumida por tentáculos monstruosos. La sensación de muerte en el juego era tan vívida que lo dejó conmocionado. Kei siempre había considerado el modo oculto como algo que los ninjas ordinarios no podían abordar. Maliciosamente, lo había convertido en un desafío de una sola vez. Si fallabas, sentirías la muerte real, y el pergamino del sello del juego se autodestruiría. Para volver a intentarlo, tenías que comprar uno nuevo. Kei incluso preparó una explicación. Esta era una verdadera prueba para el más fuerte, y el fracaso, naturalmente, tenía un precio. Realidad. Una astuta estafa para exprimir dinero a jugadores de élite. Sin embargo, empaquetado de esta manera, los contendientes sintieron que era razonable, y seguirían intentándolo con entusiasmo, sin importar el costo. Madara no fue la excepción. Esa sensación de derrota, tan rara después de años de estancamiento, le hizo hervir la sangre. La oleada de emociones fue tan intensa que, de no haber sido por los sistemas de soporte vital, podría haberlo matado. Después de calmarse, miró el rollo de sello que se desmoronaba. Entrecerrando los ojos, murmuró. Destruido por el fracaso, ¿eh? Interesante. Justo, incluso. Una batalla de esa escala sin castigo por perder sería una broma.
Mientras hablaba, Madara miró sus manos marchitas y apretó ligeramente los puños, con una sombra de frustración en sus ojos. Viejo, frágil, agotado. Aquel cuerpo envejecido, después de revivir brevemente el vigor juvenil, ahora se sentía insoportable. Hacía tiempo que había aceptado su decadencia. Pero volver a saborear la vitalidad, solo para volver a esto. ¿Quién era? La Shura del mundo shinobi. La rosa del campo de batalla. El eterno rival del dios de los shinobi. Madara Uchiha. Estaba destinado a dominar el mundo, a luchar libremente en cualquier campo de batalla. Incluso si muriera, debería ser en primera línea, no aferrándose a la vida a través de las máquinas. Pude soportar la oscuridad, hasta que volví a ver la luz. El contraste lo destrozó. Este fue el último espíritu dorado que Kei recibió. Madara realmente lo había dado todo para apoyar la cómoda vida de su hijo. Zetsu Blanco, Afei, estaba completamente confundido por el estado emocional de Madara. Retorció su cuerpo y preguntó, ¿por qué se rompió el rollo del sello? Tan raro. ¿Qué te pasa, abuelo Madara? ¿Por qué estás tan agitado? Oh no, esto no servirá. Si sigues así, tu cerebro va a explotar y terminarás como los otros viejos seniles. La ya oscura expresión de Madara se volvió completamente negra. Este pequeño bastardo básicamente lo estaba maldiciendo con un derrame cerebral. Maldito seas, Afei. Ese idiota mal hablado, me ocuparé de ti algún día. Por supuesto, a pesar de su furia, Madara en realidad no se desharía de Afei, especialmente porque su verdadera voluntad, Black Zetsu, había sido enviada para monitorear la nave Rinnegan. Entonces, en su lugar, Madara le asignó a Afei una tarea: ir a la hoja oculta y adquirir más juegos de Genjutsu. En concreto, exigió 20 copias de Fruit Ninja. Después de emitir la orden, hizo una pausa y luego le dijo a Afei que esperara. En medio de las molestas quejas de Afei, Madara ingresó a Goinjon para una prueba. Salió casi de inmediato. Aunque la atmósfera espeluznante del juego podría haber desconcertado a otros, no significaba nada para Madara, que había vivido en la clandestinidad durante años. En cuanto al fantasma femenino. Honestamente, después de ver nada más que Zetsu blanco y Zetsu negro durante tanto tiempo, incluso un cerdo le parecería una diosa. Ese fantasma femenino aterrador. A él, ella le parecía, curiosamente atractivo. Más importante aún, Goinjon lo obligó a jugar como un debilucho, un papel que Madara despreciaba. No tenía ningún interés en interpretar a nadie más que a sí mismo. En el momento en que el fantasma lo inmovilizó en un susto con guión, Madara, que odiaba a cualquiera detrás de él, salió disgustada y murmuró: aburrido. ¿Juegos de Genjutsu? Solo Fruit Ninja, donde podía luchar salvajemente, era digno de él. Y así, después de proporcionarle a Kei una última ola de valor emocional estándar, las contribuciones de Madara terminaron, hasta que Afei trajo más juegos. No es que Madara admitiera nunca que estaba enganchado. No, afirmaría. Es divertido. Solo algo para matar el tiempo. Si Kei viera eso, asentiría con complicidad y diría: sí, todos los ancianos orgullosos que se vuelven adictos a los juegos dicen eso. Lo entiendo. Capítulo 59. La versión oficial del camino hacia la supervivencia completa, Hiruzen Sarutobi llega. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 6 días desde el evento de lanzamiento del juego de Genjutsu. Durante ese tiempo, Uchiha Kei, con la ayuda de sus compañeros, finalmente resolvió el problema de la replicación a gran escala para el juego de Genjutsu. Si bien ya había sido posible producir el juego en masa usando el chakra de otros y el Sharingan para crear pergaminos de sellado, el proceso no fue lo suficientemente rápido. Siempre que los materiales brutos, el chakra y el Sharingan fueran suficientes, podían producir hasta 500 juegos por día. Cada juego incluía Coming Home y Fruit Ninja. Sin embargo, dada la popularidad actual del juego Genjutsu, ese volumen de producción seguía siendo demasiado bajo. Y Kei tuvo que encargarse personalmente de la fabricación, lo que le hizo perder un tiempo valioso. Kei no tenía ningún interés en ser solo un engranaje de la máquina. Entonces, después de actualizar su Sharingan a 2 tomos, comenzó a trabajar en un método de producción mejorado. Después de una investigación exhaustiva, Kei encontró una solución. Al crear una copia maestra original del juego, otros podrían replicarla a través de métodos de copiar y pegar, lo que permite una producción masiva optimizada. Esta copia maestra estaba vinculada directamente al Sharingan de Kei. Podía detectar su ubicación, controlarla de forma remota e incluso destruirla al instante si era necesario. Si alguien cortaba su conexión con él, la copia maestra se autodestruiría. Por lo tanto, Kei no tenía miedo de que se lo robaran.
Una vez que se creó la copia maestra, la pasó al taller del clan Uchiha. Muchos usuarios de Sharingan de bajo nivel fueron asignados a la producción, esencialmente, atornillando componentes en su lugar. Sonaba lamentable para los Uchiha, pero dada la constante represión de los líderes de la aldea, sus opciones de empleo siempre habían sido limitadas. A pesar de ser un clan ninja, la mayoría de los miembros dependían de las industrias dirigidas por el clan para su sustento. Lo que es más, los usuarios de Sharingan de bajo nivel asignados al taller eran aquellos que recientemente habían despertado sus ojos, gracias a jugar el juego de Genjutsu. Se trataba de ex civiles. Ahora que su Sharingan había despertado, era ideal asignarlos al taller. El uso diario de su poder ocular servía como trabajo y entrenamiento. A ellos tampoco pareció importarles. La moral era alta, impulsada por un ardiente sentimiento de lucha por la gloria del clan. En resumen, no sé qué está pasando, pero maldita sea, estoy entusiasmado. Verdaderamente, la locura trae alegría. En medio de este caos, la versión oficial de Road to Survival finalmente se completó. De acuerdo con los acuerdos anteriores, se hicieron dos versiones. La versión 1 fue la misma que se mostró en el evento de lanzamiento. Los jugadores asumirían el papel de personajes del juego y lucharían por sobrevivir en un mundo postapocalíptico. A cada uno de los 16 personajes jugables, 8 masculinos y 8 femeninos, se les asignó una especialidad distinta. Algunos tenían habilidades curativas. Algunos sobresalían en el combate cuerpo a cuerpo. Otros se especializaban en ataques a distancia, alta defensa, velocidad o habilidades de detección similares a las de un radar humano. Estas 8 especialidades eran efectivamente 8 clases. Aumentaron enormemente la variedad de juego y enfatizaron el juego en equipo, castigando a los jugadores lobos solitarios. Por supuesto, si uno era lo suficientemente fuerte, los jugadores en solitario aún podían dominar. Kei esperaba que algunas potencias de nivel Kage activaran caídas de espíritu dorado en el modo en solitario. También esperaba que los jugadores técnicamente hábiles pero más débiles pudieran resonar emocionalmente con las audiencias de transmisión en vivo y desencadenar el mismo efecto. Sí, Kei había hecho posible desencadenar eventos de Golden Spirit en Road to Survival. De esa manera, los jugadores aún podrían beneficiarse incluso con un número bajo de grupos. En cuanto a la versión 2, era una edición interna solo para Leaf. Los jugadores no asumieron un papel. Jugaban como ellos mismos. Sin embargo, su poder estaría limitado al nivel estándar de Genin. No del tipo dominado como Naruto Uzumaki, sino de la línea de base registrada en los registros de entrenamiento de Konoha. Cualquiera cuyas estadísticas excedieran esos límites sería reducido para igualar. Incluso alguien como Madara Uchiha se convertiría en un Genin básico en este modo. Esta versión fue diseñada para la formación de graduados de la academia y era exclusiva del pueblo. En la sala de entrenamiento encubierta de Anbu de la hoja oculta, un grupo de ninjas Anbu salió de la versión exclusiva de la aldea de camino a la supervivencia y se arrodilló ante Hiruzen Sarutobi. El tercer Hokage asintió con satisfacción. Los Anbu habían probado el juego bajo sus órdenes, su poder comprimido al nivel Genin. Luego se ensarzaron en una batalla dentro de la simulación. Toda la versión del juego era extremadamente realista. Aunque conservaba las barras de salud, cualquier lesión en el juego se podía sentir, como en el caso de una herida en una extremidad, que perjudicaría el movimiento. También se incluyó una barra de chakra, lo que permite a los jugadores realizar un seguimiento de sus niveles de chakra en todo momento. Como herramienta de entrenamiento para Genin, esta versión del juego de Genjutsu fue excelente. La sonrisa en el rostro de Lord Tyr mientras miraba la transmisión en vivo lo dejó claro. Incluso el Anbu elogió mucho el juego. Si bien tenía poco beneficio para el Genin, era una herramienta de entrenamiento invaluable para los Genin, ya que mejoraba el trabajo en equipo, la coordinación y ofrecía experiencia de combate simulado. Sin duda, mejoraría drásticamente las tasas de supervivencia de las geninas y reduciría los costos de entrenamiento. Para cualquier aldea shinobi, los beneficios eran obvios. Uchiha, oh Uchiha, esta vez me has entregado algo que simplemente no puedo rechazar, murmuró Hiruzen, con una expresión seria cruzando su rostro. Sabía que había llegado el momento de conocer al creador del juego, el joven llamado Uchiha Kei. Cuando un simple adolescente creó algo que podría impactar el futuro de Konoha, era el deber del Hokage conocerlo. Y desafortunadamente para Kei, ese adolescente llevaba el nombre de Uchiha. Aunque la aldea había permitido tácitamente que los Uchiha se encargaran del proyecto del juego de Genjutsu, ahora que los resultados superaban con creces las expectativas, Lord Tyr ya no podía quedarse de brazos cruzados.
Uno de los rasgos característicos de Hiruzen Sarutobi era lo decidido que se volvía cuando quería conocer a alguien. Así que, solo 30 minutos después. En la casa de Uchiha Kei, Hiruzen se paró frente a él con una sonrisa amable. En el momento en que se corrió la voz de que el tercer Hokage había visitado la residencia de Uchiha Kei, se extendió instantáneamente a través de los círculos de liderazgo de Uchiha y de la aldea. Capítulo 60. Arrepentimiento, Sarutobi 2:0. Una vez más, las principales figuras del clan Uchiha se reunieron en la finca del clan. Uchiha Masanobu habló en voz baja: todos, el tercer Hokage ha ido a reunirse con Kei Dono. Actualmente están hablando en privado en su casa. Un anciano de mal genio gritó de inmediato. Debemos irnos de inmediato. ¿Quién sabe qué planes podría estar tramando Hiruzen Sarutobi? No podemos permitir que Kei Dono sea dañado. Fue silenciado de inmediato. Entonces, sorprendentemente, Uchiha Setsuna, que alguna vez fue el más radical de ellos, habló con calma. No hay necesidad de entrar en pánico, todos. Al igual que Kei Dono ha traído un inmenso cambio a nuestro clan, también debemos aprender a confiar en él. Con la sabiduría de Kei Dono, debe haber previsto desde hace mucho tiempo que el tercer Hokage lo buscaría. El hecho de que no haya hecho un punto especial para informarnos solo significa que tiene plena confianza y ya sabe cómo manejarlo. Así que todo lo que tenemos que hacer es esperar con calma el resultado. Sus palabras eran tranquilas y serenas, una confianza incuestionable en Uchiha Kei, hasta el punto de racionalizar mentalmente cualquier acción que pudiera tomar. Los otros ancianos asintieron con la cabeza. Solo Fugaku, el que pronto se convertiría en el jefe del clan oficial, tenía una expresión sutil y compleja. Para él, la fe de Setsuna en Kei se había vuelto ciegamente extrema. Setsuna, que alguna vez fue alguien que solo confiaba en sí mismo y descartaba a los demás como míopes, ahora representaba todo lo contrario. Cuando exactamente el anciano Setsuna se volvió así? ¿Fue, después de despertar el Mangekyou Sharingan? Los pensamientos de Fugaku se desviaron hacia una conversación casual que una vez tuvo con Kei. Uchiha Kei había dicho: el Mangekyou Sharingan es de hecho el máximo poder de los Uchiha, pero despertarlo a menudo tiene un precio terrible. Fugaku había respondido: lo sé. Los textos antiguos dicen que solo aparece después de que uno pierde a alguien a quien aprecia. Kei respondió: no, me refiero a algo más profundo. El precio real es tu personalidad. Despertar al Mangekyou te cambia. Empuja a tu personaje a un extremo, a veces hacia la luz, a veces hacia la oscuridad. Pero de cualquier manera, cambia tu forma de pensar por completo. En ese momento, Fugaku simplemente había tomado nota de las palabras de Kei sin comentarios. Después de todo, nadie había despertado al Mangekyou en generaciones. Incluso si Kei lo dijo, no había forma de confirmarlo. Ahora, con Setsuna frente a él, Fugaku finalmente entendió lo que Kei quería decir con presión. Si despertara al Mangekyou, ¿a qué extremo me empujaría? Es casi como estar bajo manipulación mental. Si cambié, ¿seguiría siendo yo? La idea era aterradora. Por primera vez, Fugaku sintió un destello de miedo al despertar el Mangekyou Sharingan. Al mismo tiempo, en una de las oficinas internas de la hoja oculta, Mitokado Omura y Utatane Koharu fruncieron el ceño cuando Danzo Shimura se acercó a ellos. El ojo solitario y frío de Danzo se fijó en ellos. Como dije, Hiruzen fue a encontrarse con Uchiha Kei en privado. Está hablando con ese mocoso a solas. Con la naturaleza de Hiruzen, está claro. Va a soltar algo sobre la voluntad del fuego, tratando de ganarse a ese mocoso Uchiha con tonterías idealistas. Es demasiado ingenuo, tan ingenuo que es prácticamente una tontería. Y cuanto más viejo se hace, más senil se vuelve. Tratando de apaciguar al inherentemente malvado clan Uchiha con sus tonterías, ha olvidado por completo las enseñanzas de Tobirama Sensei. Si no hacemos nada, este momento de debilidad de Hiruzen le dará a los Uchiha una oportunidad. Y luego, este clan inherentemente malvado arrastrará a todo Konoha al caos. El tono alarmista de Danzo hizo que Omura y Koharu intercambiaran miradas incómodas. En el pasado, habrían asentido sin dudarlo. Reprimir a los Uchiha siempre había sido políticamente correcto, y hacerlo había beneficiado a ambos clanes. Pero ahora. Danzo, ¿no estás siendo un poco demasiado paranoico? Los Uchiha pueden tener tendencias extremas, pero llamarlos inherentemente malvados es demasiado. Exactamente. Además, los Uchiha están cambiando. Se están integrando activamente en la aldea, apoyando a otros clanes. En poco tiempo, se han ganado la confianza de muchas familias shinobi. Creo que nuestro enfoque también debería cambiar. Los dos hablaron por turnos, claramente no del lado de Danzo.
Los ojos de Danzo se abrieron de par en par. Su rostro se oscureció. Maldita sea. Esto fue una traición, simple y llanamente. Estos dos siempre habían estado con él cuando se trataba de los Uchiha, siempre empujando a Hiruzen a una esquina con él. ¿A qué se debe este giro repentino? ¿Qué cambió? Al ver la expresión de Danzo, Omura y Koharu cambiaron su mirada torpemente. Era cierto, reprimir a los Uchiha había sido políticamente correcto. Pero esta vez, el clan había traído demasiados beneficios a través del juego de Genjutsu. Cuando sus clanes vieron las ganancias y dividendos proyectados, la emoción explotó. Los elogios llegaron a raudales. Los Uchiha son verdaderamente un clan noble. Tan generoso. Naturalmente, este sentimiento llegó a los dos asesores. Al escucharlo de sus propios parientes, junto con beneficios concretos, comenzaron a pensar. Tal vez los Uchiha no sean tan malos después de todo. Todavía se sentían un poco culpables, pero eso no era razón suficiente para ser amenazados. Después de todo, también eran parte del liderazgo de Konoha. ¿Quién era Danzo para sermonearlos? Omura se aclaró la garganta. Danzo, creo que deberíamos seguir el ejemplo de Hiruzen aquí. Observemos la situación primero. Los Uchiha están cambiando. Han dejado de lado su arrogancia y están trabajando para hacerse amigos de los otros clanes. Todo el mundo da la bienvenida a esta nueva dirección. En este clima, continuar con nuestras viejas tácticas parece inapropiado. Te sugerimos que redirijas la atención de Root a otra parte. Koharu asintió. Sí. El mundo shinobi se está volviendo inquieto. Otras naciones se están preparando para la guerra. La tercera gran guerra ninja podría estallar en cualquier momento. Ahora es el momento de que Root se concentre más allá de la Tierra del Fuego. Sus palabras hicieron que Danzo entrara en una espiral. Su aura se volvió aún más gélida, inquietante hasta la médula. Después de un largo silencio, Danzo habló en voz baja. Así que ustedes dos son como Hiruzen ahora, olvidando las advertencias del sensei. ¿Olvidando el peligro que representan los Uchiha? Su tono era frío y estaba teñido de amenaza. Omura y Koharu fruncieron el ceño. Su culpa anterior se evaporó. Claro, podrían haber cambiado de opinión, pero eso no le dio a Danzo el derecho de hablarles de esa manera. Omura replicó. Danzo, simplemente estamos siguiendo la voluntad del Hokage. No lo olvides, Hiruzen es el Hokage. Los ojos de Danzo se abrieron de par en par. La rabia lo abrazó mientras se ponía de pie. Al igual que Hiruzen, algún día te arrepentirás. Se dio la vuelta y salió furioso, cerrando la puerta tras de sí. Omura y Koharu se miraron y luego suspiraron. Danzo, mientras tanto, estaba furioso. Y en su ira, se sentía más aislado y más decidido que nunca. Si todos sus antiguos camaradas lo hubieran traicionado, entonces actuaría solo. En cuanto a su método, incluso el colmillo blanco de Konoha una vez se desmoronó bajo el poder del rumor. Y el Uchiha, ya cargado con una mala reputación, le dio mucho espacio para trabajar. Inherentemente malvado Uchiha, ¿crees que tus pequeños trucos cambiarán la percepción del público? Ingenuo. Yo, el verdadero protector de la hoja de Root, te mostraré que la corrupción no tiene cabida aquí. Tu falsa buena voluntad, la haré añicos. Expondré tu verdadera y fea naturaleza para que todo el pueblo lo vea. Con ese pensamiento, la determinación de Danzo ardía con intensidad. Esto fue todo, por el bien de Konoha.